Hola hermanos, bienvenidos a Razón de Fe. Les saluda Alejandra Dufo. Muchos tomamos caminos distintos en busca de la verdad y vivimos historias que nos llenan de sabiduría y entendimiento. Después de tanto andar, cuando por fin volvemos a casa del Padre, entendemos que siempre estuvo ahí esperando pacientemente por nosotros. Y podemos darnos cuenta de que estuvo siempre lleno de esa verdad que tanto ansiábamos encontrar. Y que además es aquel que más lleno de alegría está de vernos de vuelta unidos con Él. Nuestra invitada del día de hoy encontró su camino de vuelta a casa y enriquece a todos con sus enseñanzas y con ese gran amor al Padre y a su iglesia que la caracterizan. Bienvenida, Yasmín. ¿Qué tal, Alejandra? Gracias a ti y a todo el equipo de varios apostolados que veo aquí unidos para dar a conocer estos testimonios, pues por la invitación y pues yo gustosa de seguir compartiendo. Ya voy muchos años compartiendo, digo, de repente hasta cuando tenga 90 años será, pero bueno, mientras pueda servir de algo a las personas, pues seguiré haciéndolo, ¿no? No sé. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Están bien todo por...? Bueno, yo, como verán, yo estoy aquí en la noche, o sea, ya estamos llegando a medianoche. Estoy en España y pues sí, estoy bien. Como digo, gustosa de seguir compartiendo esto y que el Señor me siga dando la oportunidad, ¿no? De hacerlo y sobre todo de que este tema se dé a conocer, ¿no? El tema de las sectas, porque a mucha gente pues se va hoy en día a muchas creencias, pero sí es cierto que mucha gente se va de manera voluntaria, ¿no? Un poco confundida, pero también es cierto que hay que tener un poco de cuidado con ellos porque muchos de ellos pues lo que buscan es eso, ¿no? Jalarte hacia sus grupos, hacia su fe y pues la gente no se da cuenta, ¿no? Y es una realidad que pues aún lo seguimos teniendo. Es más, creo que ahora hay mucho más porque en la iglesia pues a veces también la gente no habla, no predica. Entonces pues es importante pues dar a conocer estas cosas para prevenir, ¿no? Que más católicos pues se vayan de la iglesia. Así es, así es. ¿Te parece si empezamos con una pequeña oración? Sí, sí. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre glorioso y bendito, Señor nuestro, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Te pedimos muy humildemente que esta conversación dé fruto en abundancia y que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nosotras. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bien. Yasmín, estamos felices de tenerte. Creemos que tu testimonio es muy importante para todos los católicos, así que valoramos muchísimo tu tiempo y toda todas esas ganas que tienes siempre de abrir tu corazón y de conversar pues, con todo el que te lo pide. Eso es muy lindo. Cuéntame un poquito de ti, desde de pequeña. ¿Creciste en una familia creyente? Vale, sí, porque a veces mucha gente cuando me invita a dar mi testimonio piensa que yo he nacido dentro de la fe mormona, ¿no? Que esos también hay casos muy interesantes así, porque eso se ve un recorrido también, ¿no? Es muy difícil a veces salir de cuando ya eres de hogar, digamos, de esta fe, ¿no? En mi caso, no, pues yo nací en un hogar católico, ¿vale? Se consideraba católico. Mis padres practicaban la fe, pero bueno, también tenían ahí sus irregularidades, pero aún así eso no les desanimaba a que sus hijos pues crecieran con este credo, ¿no? Con nuestra fe. Entonces, pues eran muy disciplinados, tanto con mi hermano y conmigo, somos dos hermanos, de inculcarnos siempre la fe, de, vamos a decirnos, presionarnos, obligarnos, como muchos de pequeños, de ir a la misa los domingos, ¿no? Nunca falté. Desde que hice los sacramentos, ¿no? También cumplí con todos ellos, tanto mi hermano como yo cumplimos todo ello, pero sí es cierto que de mi lado, pues yo tuve más interés, ¿no? Por el tema religioso, ¿no? Entonces eso, digamos, de alguna manera también se acrecentó cuando ya pues llegué a la secundaria, ¿no? Pues estudiar un colegio religioso, donde pues las monjas me dieron una formación muy profunda, sobre todo en la devoción mariana,
y pues siempre, digamos, ahí, vamos a decir, es donde tuve ya un encuentro más personal con el Señor, ¿no? Ya no era para mí obligado ir a misa, sino también lo hacía con un poco de convicción, ¿no? Digamos, en mi nivel, vamos a decir, porque también estaba adolescente, ¿no? Y, y pues así, el colegio para mí fue, vamos a decir, un despertar espiritual en mi vida, ¿no? Tan joven, que creo que caló tan profundo en mí que me duró incluso hasta la universidad, ¿no? Porque es ahí donde yo empiezo a hacerme una serie de preguntas, ¿no? Sobre todo con el tema de las amistades, del noviazgo, todas esas cosas, ¿no? Que yo veía, por ejemplo, mi universidad no era religiosa, era una universidad privada, pero no tenía nada que ver con la iglesia. Y pues sí, pasaba muy bien con mis compañeros, estudiaba en ese momento derecho y pues sí, teníamos que hacer muchas cosas, muchos trabajos, los estudios, pero llegó un momento en que pues ellos ya me proponían pues por ejemplo salidas, ¿no? Como a toda joven, ¿no? Vamos a fiestas, ¿no? Que bueno, que tampoco a ver que los jóvenes ir a fiestas en un ambiente sano, en una casa, pues no pasa nada porque siempre los padres están en control, pero ya cuando las fiestas se transportan a otros lugares como discotecas o cosas así, pues ahí ya empecé como a darme cuenta que ya no me sentía segura, ¿vale? O sea, no me sentía como integrada sobre todo, ¿no? Yo decía, no creo que este ambiente me llene realmente, o sea, no me gustaban ya digamos, las propuestas, ¿no? De las amistades, de los compañeros. Entonces, ahí es donde yo empecé a preguntarme si realmente, pues, seguía simplemente con ir a misa, pues, era para mí lo suficiente, o es que necesitaba algo más. Y recuerdo que en ese tiempo lo que yo busqué más, o sea, como que más rápido en ese momento fue integrarme a un grupo del coro en mi parroquia. Y bueno, porque ahí habían jóvenes también pues católicos, ¿no? Bueno, católicos que más o menos católicos, ¿no? Sí. De misa por lo menos, ¿no? Pero bueno, me di cuenta que tampoco daban una formación, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, tú que te dedicas a la música, pues cantamos muy bien, hay alguna cosa que se comparte, pero en el caso mío, pues yo me daba cuenta que los jóvenes tenían mucha influencia del mundo en ese momento, ¿eh? Entonces, mi error en ese momento fue no seguir buscando dentro de mi parroquia otro tipo de grupos juveniles. Entonces, en ese momento se cruzó en mi vida una amistad que había conservado desde el colegio, que pues era una amiga que, bueno, ella estaba en el colegio, en este colegio católico, pero el último año la familia de ella se convierte en mormona, se hace mormona. Entonces, ella pues le empezó a frecuentar y me dice, ella también se había alejado de esta fe, o sea, se había convertido todo, pero que luego, no sé, por unos viajes que tuvo, pues lo tuvo que dejar, ¿no? Entonces se acercó más al mundo. Y cuando me vio y pues así, recordando un poco viejos tiempos del colegio, de la parte religiosa sobre todo, me dice, oye, te quiero invitar a mi iglesia, ¿no? La verdad es que en mi iglesia yo no he ido ya hace tiempo, pero quiero volver porque necesito centrarme en la parte espiritual, ¿no? Siento que mi vida está yendo por otros rumbos. Entonces yo en ese momento, pues como te digo, ¿no? Yo también estaba buscando lo mismo y aún así el coro no me llenaba, ¿no? O sea, sí tenía amistades que hacíamos cosas y todo, pero no sentía como que respondían a todas las preguntas que yo tenía en ese momento, no me llenaban todas esas cosas, todas esas necesidades espirituales, ¿no? Entonces empecé a ir con ella y es allí donde pues ella me muestra pues otro tipo de ambiente, ¿no? Muy diferente, muy ¿Cuántos organizado. años tenías más o menos? Pues 19 19. para cumplir 20. Sí, o sea, ya estaba en la universidad. Yo fui a la universidad muy jovencita porque terminé a los 15 años y ahí no estudiamos pues preparatoria ni, o sea, tú sabes, ¿no? Tú eres de Perú también. Sí. Nos vamos directo, o sea, si tenemos la oportunidad, nos vamos directo a la universidad. Entonces yo a los 16 años empecé la universidad, entonces a los 19 ya estaba a la mitad prácticamente de la carrera. Entonces, pues eso, entonces no sé si quieres que continúe porque ya voy a mi No, testimonio dale, dale. o quieres Sí. que alguna pregunta más sobre mi infancia, mi adolescencia. No, no, está muy claro, justamente, y sabes que el orden en el que estás yendo justo era el orden que yo esperaba, así que te Vale, agradezco, genial. vale, vale.
Bueno, entonces continúo. Ay, si me tienes que parar, me paras, ¿eh? Porque si no yo me voy. No pasa nada. Entonces, pues cuando estaba, pues como cuando ella me presenta todo este ambiente, claro, para mí era algo muy nuevo porque la verdad yo no había ido, me acuerdo que sí, en ese tiempo, más o menos por aquel tiempo, mi hermano estaba como, vamos a decir, coqueteando, digo coqueteando porque es como que te quieres ir, pero que no te quieres ir, algo así. Yo creo que más que coqueteaban con él, con la iglesia evangélica, con cristianos Oh. evangélicos, sí, sí, porque muchos de sus grupos de amigos se volvieron evangélicos, saliendo incluso de la parroquia, se volvieron evangélicos. Entonces, un día me invitó a una iglesia evangélica. Yo fui a una reunión y la verdad, ¿no? La verdad sí, hay muchos jóvenes, todo, pero la verdad es que como hace mucho, los evangélicos son muy de músicas estas, un poco Sí. estridentes, como era un poco así, ¿no? De usar batería. Entonces, como que no me gustaba mucho. Me gustaba sí, que habían jóvenes, todo, pero no sé, no me sentí tampoco tan cómoda, ¿no? Entonces dije, bueno, está interesante, pero nada. Pero digamos que aparte de eso, yo nunca había ido a otra iglesia, ¿no? O sea, ni por invitación. Entonces, cuando ella me llevó, pues los mormones me parecieron algo parecido a nosotros, o sea, por ejemplo, sus reuniones religiosas o sacramentales, pues eran sencillas, ¿no? O sea, no hacían tanta bulla, usaban, eso sí, usaban el piano, por ejemplo, ¿no? El piano, el órgano, para acompañar sus músicas, usaban canciones, pues, himnos más que todo, ¿no? No hacen tanto ruido, ¿no? Y en eso, por ejemplo, me hacía un poco a la misa, obviamente no hay imágenes ni nada. Más tradicional. Ujú. Exacto, se parece un poco, yo creo que sus reuniones sacramentales, lo he visto en alguna película, sí, se parecen un poco a los calvinistas, ¿sabes? O sea, como que siempre hay un expositor y no hay tanta cosa, ¿no? Entonces eran sencillas. Entonces me gustó, pero más lo que me atrajo, yo pienso, pues fueron el tipo de formación que daban a los jóvenes, porque aparte de ir los domingos, o sea, los domingos íbamos y teníamos esas reuniones, pero también nos distribuían y nos daban una especie de catequesis. Pero, o sea, las catequesis no era solamente para niños, sino era para todos, ¿no? Tanto adultos, mujeres, y todo lo organizaban de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad. Y claro, todas esas cosas te animan porque quieras o no te da un aspecto también social, te llenan el aspecto social. Y luego también tienen otras reuniones en los días de semana, en los sábados, por ejemplo, en lugar de irte a la fiesta, ellos te ofrecen pues días de charlas o días incluso de fiestas. O sea, ellos mismos realizan sus fiestas en sus mismas capillas. ¿Vale? O sea, se les permite bailar, o sea, ellos no tienen prohibición de bailar, pero eso sí, bueno, tampoco ya bailes así tan como los de ahora, ¿no? En ese tiempo no habían, pero que digamos que no hay alcohol, obviamente ellos no toman nada, todo si te sirven es pues Coca-Cola o algo así. Entonces, cosas así, pero que no afectan, ¿no? Sobre todo a los jóvenes. Entonces, claro, todo ese ambiente, habían obras de teatro, cosas así, pues yo dije, pues esto es maravilloso, porque es que todo te daban, también habían actividades deportivas y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso en una iglesia, o sea, encontrar todo eso en una iglesia, pues para uno es maravilloso, ¿no? Llenas muchos aspectos de tu vida. Entonces, pues yo no tuve dudas y yo me acuerdo que le dije a mi amiga, ¿y cómo puedo hacer para pertenecer? ¿No? Yo misma un club ahí. entonces mi amiga me dice, mira, esto no es como los protestantes que tú tienes que hablar con un líder y decirle no. Esto se maneja de otra forma, te van a ir a visitar unos misioneros. Así, yo era la primera vez que había escuchado hablar de los misioneros, de los élderes, ¿vale? Porque yo había visto a los testigos de Jehová, pero bueno, a ver, que ellos siempre van, te tocan la puerta, pero nunca vi a alguien que te enviaran directamente por un conocido. Entonces ella me envió, me dijo, te van a llevar a tu casa, van a ir a tu casa y pues te van a dar charlas para que conozcas mejor de qué trata todo esto. Ah, vale, pues entonces empezaron a ir a mi casa y lo coincidentemente es que yo tenía esa edad, como te digo, 19, ya para unos meses cumplía 20 años, los misioneros tenían mi edad. Entonces, claro, entonces yo, madre mía, vienen a mi casa, encima jóvenes de mi edad, dos de ellos eran norteamericanos y el otro era de Perú, aunque realmente se manejan en parejas, pero a veces pueden ir un poquito más de dos, quizá alguno está por ahí. ¿Y en qué templo te congregabas? Perdón que Eh, te interrumpa. Templo, bueno, realmente ellos tienen templos, o sea, no le dicen templos, le dicen más bien capillas, han copiado el término Oh, católico, y templo le llaman a un sitio más específico, o sea, más grande incluso y más lujoso y más oh. llamativo que está en La Molina.
Es un Tú sabes que sitio yo vivo ahí, bueno, vivía muy cerquita, o sea, yo tenía que pasar todos los de días la de mi vida Molina. por ahí, Va, cerquísima, o sea, la casa de mis papás está pues a 3 cuadras de ahí, 4 cuadras, vale. sí. Bueno, pues ese es el templo, pero que ya te digo, ese es un templo general, que luego ya te diré para qué sirve. Ujú. Pero no, yo vivía en la zona norte. Yo soy Ajá, de Comas, ¿vale? Seguro te suena. ajá, sí, Pues claro. yo iba allí. Ahí era, digamos, hay varias capillas, o sea, no es que hay una, eso se maneja como parroquias. O sea, una capilla es como, como lo podríamos decir, comparando como las parroquias, ¿vale? Ujú. Sea, tienen una zona. Incluso yo cuando recién conocí a ellos, iba a una parroquia distinta, perdón, a una capilla distinta, una capilla mormona distinta, que era la de mi amiga, porque mi amiga no Ujú. vivía al lado de mi casa. Entonces yo tuve que empezar a ir a otra capilla, me enviaron a los misioneros de esa capilla, yo ya tuve que dejar un poco el grupo de mi amiga, ¿vale? Pero no importa porque igual se unían porque no estábamos tan lejos para ciertas actividades, ¿no? Entonces, ella con tal que yo fuera miembro, o sea, yo no me hacía por mi amiga, ¿no? Porque hay gente que se hace por la amiga y si ya no va la amiga, pues ya no vas. En mi Sí. caso, no. Yo creo que a mí me atrajo tanto de manera personal que el hecho de no ir con una amiga que había conocido allí, pues no me desanimaba. Entonces, pues fueron a mi casa y me dieron esas charlas y yo le dije a mis padres, pues, que estaba yendo a otra religión, ¿no? En ese momento ¿Qué les te decía, dijeron tus padres? bueno, a ellos sí les llamó la atención porque la verdad es que no conocían nada de los mormones, nunca los habían Ujú. visto, ni siquiera se habían percatado que existían, vamos. Pero como conocían a mi amiga, porque mis padres eran profesores y le habían enseñado a una hermana de ella, entonces digamos que el que ella me presentara amistades, y aparte era una amiga de colegio religioso, pues no desconfiaban, ¿no? De que era gente mala. Simplemente ellos, como te digo, en ese momento ellos se consideraban católicos, pero no tenían la formación o yo creo que en ese momento tampoco la convicción firme de Ujú. entender lo que me estaba pasando, lo que estaba yo experimentando, ¿no? Y ellos lo vieron como que, bueno, son gente que aparentemente es cristiana y ya está. Pero sí es cierto que, digamos, ellos, sobre todo mi mamá, mi papá siempre me respetaba, pero mi mamá, cuando yo le dije que ya empecé a recibir las charlas y les dije, sí, sí, acepto, acepto, todo lo aceptaba, obviamente, yo a veces, o sea, porque yo quería pertenecer y había muchas cosas que me quedaban como dudas, pero no las quería, como, no quería profundizar en ellas, ¿sabes? O sea, quería como más que todo, les creía todo, ¿no? Y creo que eso también fue mi error de ir muy rápido. Y entonces, pero cuando le dije a mi mamá, si mi mamá no quería en principio, incluso me acuerdo que lloró y todo, y dijo, pero sí, o sea, que yo te he hecho hacer los sacramentos para nada, o sea, porque ahora te cambias de fe. Y yo le digo, pero mamá, es que bueno, esta iglesia me hace sentir bien, hay de todo y hay todo lo que yo quiero está allí, ¿no? Están mis amistades, todo lo que me ofrecen me encanta. Y tú has visto pues que no es nada malo, ¿no? O sea, hasta no toman, no fuman, no hacen nada, o sea, sus fiestas son sanas. Entonces mi mamá no tuvo como ningún tipo de argumento para Sí. decirme, bueno, es que ella lo que ella más le afectaba era el tema de, porque ella tiene un hermano que se hizo evangélico y claro, su hermano sí es como una persona muy cerrada y se separó prácticamente de la familia. Entonces ella pensaba que yo me iba a volver algo así, entonces por eso también tenía miedo. Pero al final pues vio que tampoco, o sea, que ella se incluso dejaba, o sea, se veía con mis amigos que me venían a visitar y nunca les vio así como tan cerrados, entonces también ya les dio un poco de voto de confianza, entonces me dejaron. Me dejaron y pues incluso fueron a mi bautismo, incluso mi madrina de bautismo, primera comunión fue también, o sea, es que yo no sé qué cosa ahí me monté con todos ellos. Yo es que creía que era algo normal, o sea nunca me imaginé lo que estaba haciendo, yo creo que no veía el peligro, no veía nada, la gravedad que había hecho, obviamente ya luego me arrepentí de todo eso, pero que yo lo veía como un club, creo que más que una iglesia. Entonces, pues ya sí, me bauticé y empecé a pertenecer. Eso sí, yo veía con respecto a otras chicas que se bautizaban más o menos de mi edad, incluso mis misioneros les bautizaron a esas chicas, es que yo me he dado cuenta que a veces muchas de las chicas, como eran jovencitas, así, tú sabes, tú vives en Estados Unidos, ¿no? Y Sí. los americanos son rubios y con porte y llama mucho la atención, entonces muchas jovencitas creo que recibían las charlas
y cuando el misionero ya se iba a su país, ya dejó de ir a la iglesia, y entonces, claro, pues si te vas a bautizar por los gringos, pues no, por los americanos, pues tampoco es eso, ¿no? Entonces yo no, en mi caso no, porque yo creo que el tema de los misioneros no lo vi por ese lado, incluso me gustaba en ese momento un chico que era de Perú, ¿vale? De la otra, de la capilla donde estaba mi amiga. Entonces no era por el lado por los misioneros, ¿no? Entonces yo más bien a los misioneros siempre los vi, como veo ahora a los seminaristas, como veo a los sacerdotes jóvenes, pues eso, ¿no? Como un sentido, pues que ellos son así intocables. Respetuoso. Exacto, intocables, pero que me traen algo, pues que me va a ayudar. Pese a que los mormones no tienen esa regla. Ellos cuidan la castidad o viven, vamos a decir, una especie de celibato durante el tiempo de la misión, pero luego se pueden casar, incluso se casan súper jóvenes, llegan a su casa y ya están buscando novia, ¿saben? Porque tienen esa costumbre, es algo, ¿no? De buscar casarse lo más pronto posible. Entonces, no... Sí, dime. Sí, una cosa que siempre me he preguntado es cómo son sus servicios religiosos. Más o menos lo dijiste ahora, que la música es más tradicional, la piano, pero ¿cómo es que se divide? Por ejemplo, en la iglesia evangélica es como 30 minutos de alabanza y luego 1 hora escuchando al pastor. ¿Cómo son los mormones? Sí, en ellos lo que pasa es que puede ser un poco cambiante porque depende pues el año, depende de repente también la zona. O sea, siempre se divide en 3 partes, pero no siempre se respeta el orden porque la reunión, digamos, más sagrada o la parte sacramental, que sería como la misa, vamos a decir, donde se reparte la Santa Cena, ellos tienen como nosotros la Eucaristía, pero le llaman Santa Cena, lo pueden, vamos a decir, ubicar tanto al principio como al final. Todo depende de cómo se ha organizado la capilla, ¿no? Y también cómo distribuyen con otras zonas, porque nosotros tenemos que también compartir la capilla con otras zonas que vienen, o sea, no sé si me entiendes, o sea, no es como en la parroquia van así y ya está, no. Esto en las capillas a veces vienen de 2 zonas, entonces tenemos que cambiar horarios con ellos, intercambiar como los salones, ¿me entiendes? Claro, porque son más limitados por la cantidad de templos o de capillas. Exacto. Entonces claro, a veces mi reunión podía ser al último de todo o al principio, ¿no? Pero vamos a ponerlas así. Y las otras son 3 horas. 1 hora, digamos, de la reunión más sagrada, más sacramental, y las otras reuniones son de formación, ¿vale? O sea, nos separaban, por ejemplo, había un programa que se llamaba de mujeres nada más, la Sociedad de Socorro, esa sigue hasta ahora, y es para mujeres, o sea, de toda edad, desde los 18 hasta mayores, ¿no? Entonces nos forman sobre temas femeninos, de la mamá, pues para que se casen, cosas de mujeres, ¿no? Y otra reunión, y además ahí, por ejemplo, aprovechan para dar formación a los varones, que le llaman reuniones del sacerdocio, porque los varones tienen, pues eso, ¿no? El sacerdocio, todos, así le llaman. Y luego tienen otra reunión que es por edades. En este caso, pues yo estaba joven, me iba con los jóvenes, entonces teníamos nuestros temas específicos como para jóvenes, obviamente basados en sus doctrinas, ¿no? Pero bueno, era así. Eran formaciones así. Entonces son más o menos alrededor de 3 horas, quizá un poquito más, pero que normalmente las distribuyen así. Interesante. ¿Y los domingos? Sí, y son los domingos. Exacto. Y cuando era en ese tipo de charlas y ese tipo de, ¿cómo le llaman? ¿Le llaman como servicios? A las charlas, ay, ya es que no me acuerdo. No, bueno, tranquila, no pasa nada. No, bueno, es que me decían simplemente directamente lo que eran, sí, reuniones, yo creo, porque decían, por ejemplo, ahora toca reunión del sacerdocio, o sea, lo de los varones, se iban los chicos, ¿no? Los jóvenes también se iban. Toca ahora, las clases, le llaman clases, Okay. clases, porque también los niños tienen, que le llaman, ¿cómo le dicen? Ay, se me olvidó. ¿Como escuela dominical, algo así? Sí, escuela dominical, exacto, pero bueno, lo dividían para niños, algo así. Sí, eso sí, creo que le llaman escuela dominical. A todo creo que le dicen escuela dominical, en eso creo que sí se han copiado los protestantes. Ahora que recuerdo, sí, creo que era escuela dominical. ¿Y te hablaban sobre Joseph Smith? O sea, te contaban quién fue él. Y eso te cuentan desde las charlas, desde antes que te bautices. Esa es la novedad, obviamente, que te traen, porque una bueno, aparte de su libro nuevo, que es el libro del Mormón, porque es un libro que lo usan aparte de la Biblia, ¿vale? Te hablan, obviamente, porque para hablarte del libro del Mormón te tienen que hablar de José Smith. Entonces, para ellos te dicen,
Yo te lo digo porque yo soy misionera, entonces yo tenía que también entrar a la gente así, ¿no? Pero que te dicen, usted sabe que, por ejemplo, un misionario dice, usted sabe que en estos tiempos hay profetas, reveladores y videntes, eh, te vienen con eso, ¿no? Entonces, obviamente, el Papa, adiós, o sea, vuela de ahí, ¿no? Claro. Entonces ya te dan vamos a decir, hay unas citas tergiversadas, malinterpretadas de la Biblia, ¿no? De Amós 3:7, porque no hará nada Jehová sin que se revele a su siervo los profetas. Esa cita es la que te meten de la Biblia para un poco engancharte. Y pues te dicen pues que obviamente que para que valga la palabra de un líder religioso tendría que ser un profeta, ¿no? Entonces que obviamente la Iglesia Católica no cumple con ese requisito porque en la Iglesia no tenemos, el Papa no es un profeta. Entonces, pues eso, entonces que José Smith es como el profeta de nuestros tiempos, que él se encargó de restaurar la iglesia porque se había perdido muchas cosas desde el último apóstol Juan, ¿vale? Los mormones lo tienen así, el último libro de Juan o la vida de Juan, de la revelación de Juan, todas las cosas que van viniendo después, pues, lo que se va practicando, obviamente, parte de la tradición de nuestra iglesia, el bautismo de niños, las imágenes, todo eso, eso ya no está en la Biblia y por ende, pues obviamente todo eso ya es invento de la Iglesia Católica. Que los protestantes luego vinieron con Lutero, pero Lutero simplemente como que amansó un poco el camino de José Smith, intentó también cosas, pero que tampoco ellos tienen la verdad. Y que José Smith es el que trae toda la revelación, vamos a decir, no, moderna en estos tiempos. Entonces Y ellos eso creen... es lo que... Sí, sigue, perdón, sigue. Ajá. Eso es lo que la revelación, por ejemplo, los mormones creen en la revelación abierta. O sea, que hay cosas que ellos han creído al principio de su secta, cuando se fundó, pero que se han cambiado, ¿no? Cosa que quizá en los protestantes eso se da menos porque se rigen más a la Biblia, a los principios un poco luteranos, bueno, protestantes del principio, pero no, los mormones pueden tener una revelación ahora mismo y decirte otra cosa, o sea, ellos lo pueden cambiar. O sea, tiene una relación cambiante. Wow, qué interesante. ¿Cuándo fue que te diste cuenta de que querías volver a la Iglesia Católica? ¿Qué fue lo que te hizo pensar? Porque supiste algo más sobre la vida de José Smith. Quizás podemos hablar un poquito de quién en realidad fue José Smith. Sí, bueno, a ver, José Smith, así rapidito, bueno, esto lo he tenido que investigar también porque he escrito un libro sobre eso. Él era hijo de, bueno, él tenía en su casa una diversidad de creencias, metodistas, de varios, ¿no? En ese momento protestantes, ¿no? Pero a la vez también practicaba mucho, pues el esoterismo, ¿no? Era un buscador de tesoros, creía en las piedras estas mágicas. Entonces, tiene una familia bastante rarita, ¿no? Bueno, él lo que cuenta, o sea, para los mormones, obviamente, lo que ellos dicen es que él un día, cuando tenía 14 años, pues encuentra una cita bíblica en Santiago 1:5 que dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y les hará dada en abundancia. Y según ellos, él hace la oración y pues que hace una oración y luego se va a rezar a un bosque, una arboleda, que le dicen la arboleda sagrada que está en Utah. Y entonces al rezar, que se le aparece Dios y su Hijo Jesucristo, y le dicen que tenía que restaurar la iglesia porque todas las creencias estaban equivocadas, estaban en error, y entonces que él iba a ser el profeta pues, de nuestros tiempos. Entonces de ahí es cuando él ya tiene esa revelación, vamos a decir, o esa aparición de tanto el Padre y el Hijo, porque ese es uno de los errores también que ahí uno no se da cuenta, ¿no? Que lo que te están haciendo creer, porque es la diferencia con los cristianos o los católicos, que pensamos pues obviamente que el Padre no tiene cuerpo, pero para ellos directamente desde el inicio desde que te explican su doctrina te das cuenta que te están pintando un Dios de carne y hueso, ¿no? Pero mucha gente como no entiende la Trinidad pues no se da cuenta, ¿no? Y dice, ¿no? Algunos sí se empiezan a dar cuenta, pero digamos que esa, por ejemplo, ahí puedes ver un error. Y luego, pues ahí es donde él pues ya empieza a recibir cosas. Luego dice que se le aparece un ángel llamado Moroni, que le entrega las planchas de oro, que vendría a ser el libro del Mormón, y que luego él tenía que traducir esas planchas. Cuando preguntan qué pasó con las planchas, se dice que las planchas se las llevó él, entonces no hay como vestigios como la Biblia. Prueba. Pruebas, exacto. Y entonces, pues obviamente ese es el libro que nos presenta. Y bueno, pues ya continuando un poco con cuando me dices cuándo me doy cuenta. Bueno, yo empezaba, como te digo, a integrarme muy bien con ellos.
Pero yo creo que más lo que me enganchó, aparte de todo, obviamente lo que me ofrecían, en mi caso, no me dejé como distraer demasiado con estos aspectos tan positivos en las personas, sino que yo tuve mucha, vamos a decir, inquietud de querer conocer más su doctrina. No porque no tuviera dudas o eso, no, sino, no sé, o sea, pensaba que me estaba llenando y me llenaba, entonces que quería saber más que incluso que el resto, ¿no? Quizá porque había sido, pues, bautizada yo única, mi familia no quiso nada con ellos, les rechazaron, rechazaron sus charlas, no quisieron volverse mormones. Entonces yo quería saber más cosas de ellos, entonces yo me compraba incluso libros de ellos, me iba a librerías que ellos tenían en Lima, me acuerdo, y me compraba sus manuales o lo que me hacía falta. Ellos me regalaban algunas cosas, pero y me los leía todos. No sé por qué tenía tanta inquietud, Hambre. Ujú. sí, tanta hambre de querer conocer eso, ¿no? De saber más. Quizá porque era tan distinto a la Iglesia Católica que era como que yo quería borrar todo lo que me había enseñado el colegio, entonces generalmente es muy diferente, porque la historia de su iglesia parte en 1830, ¿no? Nosotros los católicos nos enseñan otras cosas. Entonces, claro, todo es tan diferente, los nombres de gente de allá, de Estados Unidos, todo lo que pasaron, entonces, claro, es diferente. Entonces, bueno, iba haciendo y iba también, vamos a decir, aceptando todos los cargos que me ponían. Digo cargos porque, bueno, sí, son una especie de cargos, obviamente voluntarios, como apostolados, diríamos, según la Iglesia Católica, pues también. Entonces hubo un apostolado que sí es cierto que es lo que me hizo tomar la decisión de ser misionera de tiempo completo, ¿no? Y era que yo tenía un llamamiento, le dicen a los cargos que ellos tienen, que se consistía en ayudar a los misioneros de tiempo completo, estos que me habían bautizado, de ayudar a que pues hermanaran más a las personas, ¿no? O sea, que la gente se sintiera más en confianza, que obviamente porque tú sabes, no es como una parroquia, ¿no? Si tú vas a una parroquia y nadie te da como la bienvenida, pues tú dices, no, ya no voy, ¿no? Pues ellos igual, o sea, las personas también, los miembros intentan trabajar en equipo con los misioneros, ¿no? De que haya una recepción también de parte de la membresía, ¿no? Entonces yo era como esa especie de misionera, ¿no? Misionera de barrio, le decían, de medio tiempo. Entonces, pues yo hacía eso, entonces me gustó tanto y les observaba toda la rutina que ellos tenían, ¿no? Tan bonita. El orden. Ujú. Sí, sobre todo de ellos de manera misionera, ¿no? Que me llamó la atención, ¿no? Porque sí, en la iglesia también me habían hablado de los misioneros, pero ellos les dio otra forma. Entonces, y empezó como a entrar en, no sé, como me empecé a interesar por a ver si yo podía ser una misionera también. Entonces, ya para eso habían pasado 2 años, ¿vale? Y no se me iba la idea de la cabeza, ¿no? Y entonces recuerdo que yo estaba acabando la universidad, yo acabé los 22 años, y entonces pues se lo comuniqué a mis padres y dije, yo quiero ser como ellos, como los misioneros, porque además no es mucho tiempo, es 1 año y medio, porque los misioneros van 2 años, pero las mujeres van 1 año y medio. Y pues mi mamá, ¿qué? ¿Estás loca? Tienes que trabajar. Y entonces, y bueno, pues sí, ahí otra vez convencerla, ¿no? Ahí sí, era un poco difícil, pero es que mamá, es una experiencia muy bonita, me va a servir mucho, porque además voy a hablar de Dios a las personas y todo eso, ¿no? Y bueno, al final la manipulaba, yo creo, que al final la pude La convencer. convenciste. Sí, la convencí ahí con todo ahí el rollo misionero y tal. Y entonces pues la convencí. Y mis líderes contentísimos, me decían, qué bien, Yasmín, que te has ofrecido, porque aquí los muchachos no quieren irse a la misión, que dicen que es muy difícil, que no quieren dejar a la novia, no quieren dejar la universidad. Entonces me decían, qué bien que tú como mujer te ofrezcas y no sé qué. Porque la mujer iba de manera voluntaria, la mujer no se le obligaba, porque realmente a mí siempre me decían, pero mejor cásate, mejor cásate. En ese tiempo yo estaba saliendo con un chico, con mi ex misionero, porque obviamente ahí te tienes que casar con un misionero, porque si no es como casarte con nadie, ¿no? O sea, tienes que ser un chico ya que ha hecho una misión, es como un chico muy bien formado, ¿no? Claro. Entonces pues yo este chico lo conocí siendo misionera de medio tiempo, él era del Cusco, y entonces un día vino como a visitarnos y además se quedó a estudiar en Lima. Y entonces yo estaba saliendo con él y me dijo, y cuando yo le comuniqué eso, me dijo, ay, sí, está muy bien que vayas a la misión, pero yo en el fondo pensé que me iba a decir, no te vayas y nos vamos a casa.
Pero Oh, obviamente él estaba como más atrasado que yo había acabado la carrera y él estaba como ni empezando, o sea, como el segundo año, el primer año. Entonces él me dijo, no, porque yo todavía no tengo nada, entonces no tengo nada que ofrecerte, así que mejor ándate y vas ganando tiempo. Ya, pero una mujer eso también, ¿no? Ándate, después cuando regrese, de repente ya no encuentro nada. Entonces, bueno, pero no importa, o sea, como que me ayudó, ¿no? O sea, como que también me motivó, no me desmotivó en esas cosas, o sea, de seguir con mi decisión. Tampoco es que estaba tan así, tan indecisa, ya tenía todo prácticamente cuando hablábamos de ese tema, ya había enviado mis papeles, ya solamente me faltaba la respuesta desde Estados Unidos que me enviara a qué país o a qué lugar de Perú, porque también me podían enviar a una provincia de Perú. Entonces, pues al final me llegó esa designación y pues me tocó Ecuador, Guayaquil, Ecuador, ¿no? Que está al lado también, ¿no? cerquita, cerquita. Ujú. Cerquita, ¿no? Entonces, después, obviamente no era inmediato, llega la designación como 5 meses antes, porque te tienes que alistar y todo, ¿no? Entonces, pues ya casi para cumplir los 3 años es que salía la misión. Entonces, pues ya allí también yo, como te digo, súper convencida, estaba súper contenta. Me fui a Colombia primero porque te envían a capacitarte en Colombia, que es como un internado donde te dan como un refuerzo más, como una especie de seminario, pero lo que pasa es que es un mes, ¿no? No vas a comparar un seminario de 7 años que hace Claro. un sacerdote, pero digamos que era un pequeño seminario, así, algo así, de capacitarte, sobre todo porque te envían luego a la misión, ¿no? Entonces, pues estuve ahí un mes, conocí a mucha gente también de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, México, todo. No, ahí no iban americanos porque los americanos tenían su capacitación directamente en Estados Unidos, ahí aprenden el español y ya vienen con un pequeño base de español a los países, ¿no? Entonces, luego ya me envían a Guayaquil y ahí me ponen una compañera, mi compañera era chilena y ella ya llevaba un año en la misión, entonces ella ya tenía experiencia. Entonces, pues con ella convivía y convivía con otras compañeras que eran, pues de ahí, creo que era una de California, la otra era de Ecuador. Entonces, pues con ellas. Pero realmente yo hacía mi trabajo con ella. Y mi compañera es la que me empujó también, fíjate, aparte que obviamente yo el hambre ya lo tenía, pero cuando te vas a la misión, pues tú sabes que todo es más duro, ¿no? Todo es reglas, todo. Entonces ahí ya tú dices, aquí ya tengo que relajarme un poco porque así, pero mi compañera como era una mormona como americana prácticamente, porque o sea, ella no se había bautizado como yo de joven, no, ella había nacido mormona, o sea, sus padres, incluso sus abuelos, creo, o sus padres, no, yo creo que sus abuelos no, porque realmente el mormonismo llegó en el año 50 a Chile y a Perú. Entonces, pues no hay muchas generaciones todavía, ¿no? De mormones, pero digamos que sí, y sus padres ya muy jovencitos se hicieron mormones. Entonces, ella nació en la cuna mormona y tenía muchos hermanos y varios habían hecho misión. Entonces, ella era una persona súper realista y súper con mucha convicción de eso, ¿no? Otras compañeras eran más relajadas, pero ella sí era muy, muy convencida de su fe y quería bautizar y bautizar y bautizar como un varón. Entonces, obviamente para a mí o sea, fue una compañera pues muy reglista conmigo, ¿no? Así como si que dices, uy, me dio un convento y me tocó una madre, una mujer muy así. Pues ella era así, era muy reglista, quería respeto de las horas, se levantaba, hay que rezar, hay que no sé, bueno, rezar no, orar, ellos no rezan. Y luego también, pues en el estudio, ¿no? Hay que preparar tal cosa, un plan, o sea, todo muy, muy planificado. Estructurado. Ujú. Sí, sí, muy estructurado porque no vamos a hablar cualquier cosa, no sé qué, entonces éramos así, bueno, ya. Mis compañeros decían, no le hagas caso, está un poco rayado, decía, pero bueno, yo decía, bueno, no, ya, entonces tengo que seguir, ¿no? Entonces, digamos que eso también ayudó un poco, porque yo creo que si me hubiera tocado una compañera así medio relajada, hubiera tardado más en darme cuenta de las cosas, pero ya, digamos que era muy, entonces ahí yo empezaba a darme cosas, a darme cuenta, sobre todo en la parte del estudio. Pero digamos, una de las experiencias que tengo, y ahí ya te cuento mi conversión, es cuando conozco a bueno, fuimos a convencer a una señora mayor, que era la madre de nuestro líder local, que le llamábamos obispo,
Y entonces el obispo siempre nos invitaba a comer porque es una manera también de ayudar a los misioneros, ¿no? De darles comida o algo así. Entonces, y nos dijo pues que su madre era la única de su casa que no se había hecho mormona y era católica y nunca había querido ser mormona, que a ver si nosotros podíamos convencerla. Entonces empezamos a hablarle y la señora pues sí, sacaba sus imágenes, todo, nos contaba que había sido católica, ¿no? Entonces, cuando ella empezó a hablar y veíamos que seguíamos y le insistíamos, es cuando yo empecé a darme cuenta que Dios empezó a actuar ahí, de que yo ya no podía hablarle a la señora, ¿sabes? O sea, era como que ya, o sea, como que sentía que ella vivía una fe en ese momento que yo había tenido, obviamente había sido católica, y que yo no le veía mal a la señora, o sea, ella simplemente vivía una religiosidad y ya está, ¿no? Pero a mí lo que ahí me di cuenta es la presión que le metían, ¿no? Que hay que convencerla, ¿no? Y mi compañera, cómo se obcecaba con ella, ¿no? Entonces ahí ya me di cuenta que eso ya no era una conducta sana, ¿no? Que eso ya no era evangelizar, ¿no? Eso parecía ya una secta, como tú dices. Entonces ahí es donde me di cuenta y entonces yo me acuerdo que estudiando para convencer a esa señora, empecé a llorar y le dije, yo no quiero convencer a esa señora. O sea, me sentía culpable en el fondo de prestarme a eso, ¿no? Entonces mi compañera respetó esa decisión, pero ahí es donde yo me di cuenta por qué tuve esa frustración con ella, ¿no? De por qué no hablarle, de por qué no querer ir en contra de su fe, en este caso católica, ¿no? Y pues no sé, y al final la señora no aceptó bautizarse, no quiso ser católica, no quiso hacerse, perdón, mormona, y pues esa experiencia a mí me dejó como ya un poco en duda, ¿no? De decir, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Es que no estoy tan convencida o es que qué pasa, no? Bueno, esa fue una experiencia, digamos, de manera con los católicos. Y luego tuve otra experiencia cuando una vez tocamos la puerta y nos tocó un pastor evangélico, o sea, sin querer, ¿no? Pues tú tocas y no sabes quién te va a abrir, ¿no? Claro. Entonces nos tocó un pastor, nos dijo, yo soy pastor de una iglesia cristiana que está por acá, y no sé. Y me acuerdo que estaba como ya medio 7 de la noche, 8, ¿no? Y estábamos un poco cansados también. Y empezó a preguntarnos, pues, cosas básicas de la Biblia, ¿no? Y mi compañera, pese a que tenía un año, no le contestaba, o sea, no sabía nada, ¿no? Entonces yo me di cuenta y digo, o sea, que aquí la Biblia deja de tener importancia, ¿o qué? O sea, como que no le respondía y no le daba importancia tampoco. Y el pastor dijo, muy mal, ¿eh? Muy mal, nos trató así súper, nos humilló, ¿no? Muy mal, porque dijo, ustedes no dicen que son cristianas, dicen que la iglesia es Jesucristo, y no saben cosas de la Biblia, nos preguntaba así conceptos incluso, ¿no? De la Biblia, que yo lo veo fácil, pero en ese momento no tenía ni idea, ¿sabes? Porque tanto nos había metido que José es mí, que su plan, que no sé qué, entonces, claro. Entonces yo vi que mi compañera tampoco sabía responder y yo digo, ya llevo un año y no le puede responder. Entonces ahí me di cuenta pues que los mormones no saben debatir, no saben responder nada y todo eso. Entonces ya eso también me dejó, digo, madre mía, o sea, esto ya no me parece como que fuera como sigo diciendo, ya no parece evangelización. No está como sano, no un ambiente sano en ese aspecto. Respuestas, claro, porque cuando tú no puedes, tú vas a predicar, tienes que tener un poco de bases, de respuestas. Y esto ya me parecía como que tapar cosas, esconder cosas, o sea, ignorar cosas, ya me parecía como que estás haciendo una misión, pero en el vacío, ¿sabes? Entonces los mormones como que se centran en su libro del mormón. Es como Exacto, más importante que cualquier otra cosa. exacto. Y ahí es donde entra también una característica muy propia, digo, de ellos, porque hay otras sectas que, digamos, aunque tergiversan la Biblia, pues usan la Biblia, ¿no? Y al fin y al cabo, aunque te confundan, pues usan la Biblia. Pero en el caso de los mormones, ellos, aparte de darte un libro que, como ya te dije, no tiene una base, pues histórica, obviamente, cuando la gente les dice, ¿y yo cómo sé que este libro es verdad? Le dicen, ¿no? O todo lo que me dice este libro. Pues ellos se dicen, te hacen esta sugerencia, te dicen, pues ora a Dios y Él te hará sentir que es verdad. Entonces, ellos pues obviamente tienen la característica del fideísmo, ¿no? O sea, que la fe es un sentimiento, ¿no? Entonces, obviamente esa proposición que te hacen, obviamente pues también es ilógica, es fuera de razón, o sea, porque tú no puedes, yo también entonces rezaría por el Corán a ver si es verdadero, a ver si siento, ¿no? Y ellos dicen que vas a sentir cosas, no sé, como que Dios te dice, no sé, que todo es sugestión, ¿no? O sea, no es así. Yasmin, ¿y por qué los mormones no son verdaderamente cristianos? Pues la parte del principio, como te comentaba, ¿no? De lo de Dios, pues es por, digamos, que no se les considera un mormón cuando se vuelve católico, vamos a decir,
tiene que bautizarse, o sea, empezar desde cero. ¿Por qué? Porque ellos, su fórmula, aunque te mencionen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tiene un sentido distinto al de los católicos y protestantes, porque para ellos son 3 dioses distintos. No son 3 personas un mismo Dios, o sea, no aceptan el concilio, pues, donde se estableció esto, ¿no? Pues, de la fórmula trinitaria. Entonces, pues, obviamente, su bautismo es inválido. Y entonces, pero sí consideran que Jesús es Dios, ¿o no? Claro, Jesús es Dios, pero también pero aparte, como te digo, pero son politeístas en el fondo. O sea, Jesús es Dios, Dios es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero son tres dioses distintos, ¿no? Parecido un poco al triteísmo de los hindús, por ejemplo, ¿no? Que tienen algo así, ¿no? También por ahí. Pues algo así, pero que no, o sea, ese es politeísmo, o sea, no, eso ya no es monoteísmo. Entonces, es su principio. Y segundo, porque obviamente la Biblia, pues al final no es su libro, vamos a decir, de base, ¿no? O sea, sí, intentan confundir, pero que al final lo que vale en el mormonismo no es la Biblia, sino es sus libros, en este caso el libro del Mormón, más otros libros que tienen y que te los dan a conocer luego, que vienen las revelaciones de José Smith, que tiene muchas revelaciones que no coinciden con lo que dice la Biblia. Son cosas ya modernas que él se la ha metido ahí. Por ejemplo, eso que dicen los mormones, no toman café. En la Biblia, donde lo encuentras ni ojeando, ¿no? Entonces, ¿y no toman café, no toman Coca-Cola o sí? Bueno, la Coca-Cola tienen como un poco ahí la duda. Algunos dicen que porque tiene cafeína y todo, pero que no es lo mismo, porque realmente el mandamiento que dio José Smith era que no podías tomar como bebidas como dañinas calientes, algo así dices. Exacto, entonces por eso no toman ni té ni café, porque son 2 bebidas que tienen como sustancias que dañan el cuerpo. Entonces, como ellos creen que, bueno, en esa parte sí usan la Biblia, dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, no puede entrar nada que nos haga daño, ¿no? Y pues ellos dicen que lo consideran un pecado, incluso para tener como un estado de pureza, vamos a decir, dentro de ellos mismos, de sus mandamientos, pues es eso también, ¿no? De haber cumplido sus mandamientos, es no haber tomado ni café ni té. Yo dejé de tomar esos años café y té. Wow. No me hubiera podido hacer mormona yo. Y luego ya cuando me di cuenta ahí agarré mi Nescafé y todo. Pero bueno. Ay, Dios. ¿Y cuáles son sus prácticas más extrañas? O sea, las más raras comparadas con el catolicismo. Bueno, pues sí, aparte de esas cosas de alimentación, todo, con el catolicismo digamos, se parece, o bueno, es igual. La castidad, por ejemplo, se practica también antes del matrimonio. Luego, el divorcio sí es aceptado, o sea, el divorcio sí no es igual que los católicos, ¿vale? O sea, ellos sí se pueden divorciar. Luego, en lo que se diferencia, yo creo, la parte, como te dije, los templos, ¿no? Y aquí aprovecho un poco, ya que estamos metiéndonos más también en la doctrina, pues los mormones tienen mucha relación con los masones. O sea, la masonería es una sociedad secreta, ¿no? Sabemos que el que pertenece, católico no debería pertenecer a la masonería, aunque ahora hay de todo, ¿no? Pero la masonería, pues, tiene bases esotéricas. Se dice que cuando llegas a un grado mayor, que se hace pacto con grado 33. Grado no sé qué, sí. Yo la verdad no, a ver, no te puedo, hay gente que ha salido y dice todas esas cosas, ¿no? Y hay gente que ha revelado cosas. Pero ya cuando tú ves las bases ya te das cuenta a dónde pueden llegar, ¿no? Si son capaces de creer todas esas cosas, son capaces de 1000 cosas más, aunque tú no tengas una constancia así tan directa, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que los mormones tienen mucha relación con ellos y eso se nota también en las cosas, en los elementos que ellos tienen, porque José Smith fue masón, o sea, perteneció a una logia, los líderes primeros del mormonismo también fueron masones y hay incluso pruebas de eso y ellos no lo niegan. Hay fotos donde se le ve, por ejemplo, al segundo profeta mormón, Brigham Young, que tiene un pin que usaban los masones, que lo usan hasta ahora. Pues cosas así. Luego, entonces, José Smith, a diferencia de otras sectas o de congregaciones protestantes, él estableció una manera distinta, digamos, de congregarse, aparte de como te digo, sus reuniones tipo dominicales, o sea, de tipo dominical. Ellos tienen unas reuniones donde van a hacer ritos, pero secretos. O sea, tú entras ahí y nadie lo sabe.
lo que hace, o sea, de fuera, digo, ¿no? Solamente los mormones lo saben, son ritos paganos, son ritos, como te digo, relacionados con la masonería, que obviamente no tendrán tanto, ahora ya está un poco cambiado, se le ha agregado cosas, se le ha quitado cosas, pero que en un principio eran una copia idéntica de los ritos masónicos, ¿vale? Porque los ritos Wow. masónicos también son secretos, ¿vale? O sea, Sí. nadie se hace de puertas abiertas. Entonces, pues obviamente habían como incluso a la gente, en un principio ya se ha cambiado esas cosas. Yo tuve que investigar mucho de eso ya después, pero a mucha gente que hasta los años 80 se le amenazaba con juramentos revelar los ritos que se hacían dentro. No, no porque fueran monstruosos eso, sino que simplemente porque yo pienso que eso pusieron para evitar de que la gente se diera cuenta de la relación que tenía con la masonería, ¿no? Porque si Lo empezaba parecido, ¿no? hacen sus saludos, porque por ejemplo ellos se saludan así también cuando llegas, hacen estas cosas. O sea, lo que pasa es que le han puesto otro tipo de frases, pero que tiene relación con eso. Y luego también lo más, también algo que, donde identificas esta relación es el modo del vestir. Ellos también llevan una especie de ropas íntimas, ¿vale? Le digo porque se parece como una ropa íntima, que eso sí, lo usas de por vida, o sea, no es que te lo pongas y ya no te lo quitas, no, sino que los tienes que lavar y seguir usándola, ¿vale? Es como una especie de, ellos lo toman como, ay, se me ha olvidado el término. Cuando tienes que, ¿cómo se llama esto del esoterismo? Que tienes un amuleto, como un amuleto, ¿vale? Oh, Diciendo de que si te lo tienes puesto vas a evitar pues que un accidente mueras, o sea, ¿hasta dónde se llega, no? A pensar eso. O si oh, ellos murieran, ¿no? superstición. Sí, Ujú. sí, súper eso, como un amuleto, o luego también dicen que es algo espiritual, que si te pones evitas tentaciones o cosas así, ¿no? Yo los usé porque yo llegué a hacer esos ritos porque cuando te vas a la misión tienes que hacer esos ritos, ¿vale? La gente que no va a la misión ni se casa no puede entrar a hacer esos ritos, pero los que sí se casan y van a la misión hacen, ¿no? Y luego tienen otro rito que es el bautismo por los difuntos, o sea, Eso te iba a preguntar. y también, Sí. también. Pero eso es un rito, digamos, ese también es secreto, pero ese se habla un poquito más. O sea, digamos que no es tan, como, tan secreto, ¿no? Sí, yo me acuerdo que haber bautizado a mis abuelos. dar los nombres de Wow. mis abuelos, ¿Y cómo es eso? O sea, vas así como un tipo de servicio de... sí, 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 ellos tienen como unas pilas bautismales en estos templos que te digo que son grandísimos, Ujú, ¿vale? Pues la gente, hay gente obviamente, tú puedes bautizar si tienes familia fallecida, mujer, pero si es varón, tienes que encargárselo a otra persona. Y entonces la otra persona hace un bautismo en nombre pues, del fallecido. Entonces ellos creen que haciendo esos bautismos póstumos, la persona ya queda como, llega a ser mormona, ¿no? Porque para ellos el sí. bautismo se puede hacer en la muerte, perdón, en el mundo espiritual, que sería como equivalente a lo que nosotros llamaremos purgatorio, algo Y así. es como que se convierten en dioses, ¿verdad? Es como que Sí, sí, además esa es la meta, ¿no? esa es otra doctrina que les aleja de los cristianos en general, de querer, ellos hacen todo lo que hacen, o sea, todas cosas tan llamativas, Extrañas. tan Sí. extrañas y enigmáticas, la hacen con ese objetivo de llegar a ser Dios. Porque Wow. para ellos ser Dios no es malo, o sea, no es malo, o sea, ellos dicen, bueno, obviamente dicen que Dios tiene un nivel más alto, pero que igual es un Dios, o sea, si tú vas a llegar a ser Dios, diosa, y cosas así, Wow. incluso hay diosas, ¿no? Porque las mujeres también son diosas, entonces, pues todo eso. Bueno, Y Joseph Smith estaba con, él quería, es más, creo que llegó a proponer el poder casarse con bastantes mujeres, ¿verdad? La poligamia. exacto. En eso, por ejemplo, te digo así rápidamente, la poligamia también es una doctrina que yo te digo, y ahí se ve el principio de la revelación abierta que tienen ellos y que tienen otras sectas también, que es cuando tú emites una doctrina, luego la puedes cambiar. La poligamia, pues obviamente la introdujo José Smith justamente en este libro de Revelaciones Nuevas. Incluso el mandamiento de la poligamia sigue en el libro, ¿vale? Lo que pasa es que aparte de eso, hay como un manifiesto que ya lo habló, lo trajo consigo Wilford Woodruff, que fue un profeta de 1890 más o menos,
donde vio que, claro, tras esa persecución, tuvieron los mormones persecución religiosa, porque obviamente eran los primeros supuestos cristianos polígamos, ¿no? Que estaban allí. Y claro, eso para protestantes y para otro tipo para la política eso era malo, ¿sabes? O sea, no era cristiano. Entonces, claro, ellos tuvieron, entonces, como vieron que ya eran muy perseguidos, pues la terminaron, vamos a decir, ¿no? La dejaron inválida. Pero claro, la dejan inválida, pero que no es que ellos lo vean como una costumbre súper mala, ¿no? O sea, simplemente que pues se quedó ahí y ya está. Incluso no la ven tan mal que cuando ellos se casan, como tienen todas estas cosas de muertos y todas estas cosas, pues ellos, por ejemplo, creen en una poligamia celestial. O sea, hasta ese punto de no verlo mal, de que como no le pueden dejar en la tierra hacer, pues casan. Si, por ejemplo, una persona se queda viuda, pues el viudo le suman los esposos anteriores o las esposas, entonces de alguna manera están haciendo poligamia también. Eso es algo parecido a los musulmanes, me parece. Los musulmanes que supuestamente... Es algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo así. Wow, bueno, ya, interesante. Sí, bueno, ya llego a la parte de mi conversión, ¿no? Porque si no, acá 3 horas. Ya, entonces, ¿qué fue ya? Aparte de todas esas inconsistencias que iba viendo, otras creencias que nos hacían preguntas, no sabíamos responder, claro, empezaba a ver y me daba cuenta. Y ahí me di cuenta también lo de la poligamia, porque no es lo mismo que te digan que ellos han sido polígamos y que la gente lo intente como que tapar o ignorar y ya está, a que tú empieces a ver misioneros que digan mi abuelo fue polígamo y que se sientan orgullosos de eso, ¿no? Y como que, ¿qué hago aquí, no? O sea, como que ya empiezas a ver, o sea, ya empiezas a notar cosas, que empiezan a soltar cosas, ¿no? De que realmente, cosas que tú en tu país, por ejemplo, yo en Perú no me daba cuenta de eso, o por lo menos no lo hablaban así. Pero claro, cuando tú hablas con gente que es salida de la cuna del mormonismo, van a soltar cosas. Entonces yo empezaba a darme cuenta de las cosas tan normales que ellos decían, que no veían eso mal, cosas así. Y todo eso ya empezó a asustarme, ¿no? Como ya que ya no me pareció tan bonito, ¿no? Entonces todas esas cosas, como te digo, iban pasando varias cosas, hasta que, bueno, tuve en ese con lo del pastor y un testigo de Jehová que también me hizo preguntas. Yo ya, como ya tenía muchas cosas alimentadas ahí, como que me estaban allá como que un poco, vamos a decir, como que sí, me encontraba como un poco presionada con eso, o sea, como que, ¿no? Como que inquieta más que todo, ¿no? Con todo eso. Es que tuve una crisis, ¿no? Ya eran muchas cosas que se estaban almacenando, de dudas sobre todo, ¿no? De dudas, ¿no? De ya no verles con tanto, vamos a decir, con idolatría que les tenía ellos, ¿no? De verlos tan perfectos y porque ya todas esas cosas como que era un castillo que se iba cayendo, ¿no? Entonces, yo le dije a mi compañera que empezaba a dudar y que estaba muy confundida, que me estaba doliendo la cabeza ya de tanta cosa rara, ¿no? Que veía. Y sabes que mi compañera me dijo que esas eran pruebas del demonio, que me estaban haciendo perder la fe mormona. Entonces, claro, todo eso. Entonces, claro, si alguien, no tienes a quién más decirlo, obviamente tu compañero no te va a decir, sí, pobrecita, ¿no? O sea, entonces, en ese momento dije, puede ser, ¿no? Porque yo también había tenido un conocimiento cuando estaba en colegio religioso de las monjitas, ¿no? Que cuando ellos también habían sufrido mucho, ¿no? También el demonio, de afectar. Entonces, yo lo comparaba un poco con eso y dije, ¿y no será que el demonio se está metiendo en mi misión, ¿no? Me está poniendo esas dudas, ¿no? Entonces, mi compañera me convenció y le dije, bueno, ya voy a seguir, debe ser lo que tú dices. Pero bueno, entonces seguí unas semanas más, casi un mes, que seguí. Y lo único que sí le decía a Dios, Señor, hazme ver lo que está bien, ¿no? O sea, simplemente ya no me pongas estas crisis porque me estoy sintiendo muy mal, ¿no? ¿Cómo pedirle al Señor que no te ponga algo que Él está poniéndote adrede, ¿no? O sea, sí, ahí mira, toma. pero que yo creía que era del demonio, ¿sabes? Entonces, como vio que no era suficiente, pues un día recuerdo que yo ya estaba como medio tranquila del tema y dije, ya, o sea, aunque obviamente ya no nos encontramos con católicos, gracias a Dios, o sea, de alguna manera tampoco movía mucho mi crisis, pero un día estábamos caminando para ir a hacer también, tocar puertas, y pasamos por un parque que no tenía muchas cosas, pero como arena, algo así, y había una parroquia católica, ya habíamos pasado varias veces por ese parque, pero en ese momento que pasé con mi compañera, la parroquia empezó a tocar campanas de una misa como de mediodía, así. Y claro, entonces ahí es donde otra vez empiezan a hacerme la crisis, ¿no? Todas las dudas que les había tenido medio apagaditas, como que empiezan otra vez ahí, ¿no?
Y no sé por qué esos sonidos de las campanas eran como que me atraían a esa parroquia, ¿no? Como diciéndome, esto es algo para, ¿sabes? O sea, es como que, por ejemplo, yo cuando estoy aquí en España y me hubieran dicho que he visto algo de Perú, ¿no? Ay, que me recuerda a Perú, pues algo así. Ahora como que abría mis ojos otra vez a recordar, ¿no? ¿No? Pero la parroquia, las campanas. Entonces, como que me dio una nostalgia fuerte hacia esa parroquia. Entonces, y claro, pues ya y me acordé de todo lo que había pasado y dije, no, no, o sea, otra vez, no, la crisis, no. Y entonces pasamos por ahí y en las entradas de las casas en Guayaquil hay algunas casas, porque hay gente que todavía vive en casas, y como es un sitio muy tropical, la gente suele hacer jardines grandes, ¿no? A la entrada un poco. Y tenían imágenes de la Virgen, otro tenía el Niño Jesús, tenían así. Entonces yo iba pasando con esa crisis y veía las imágenes, veía, o sea, era como que Dios me ponía cosas como para decirme vuelve, ¿no? Como diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? No me podía hablar, pero que era como que decir, mira en este momento, siente en este momento, era como así. Entonces mi compañero me dice, ¿qué te pasa, no? O sea, como que dice que estás como verde, estás como amarilla, o sea, como que estaba, no, y era, lo único que yo sentí, ¿vale? No sentí voces, nada, pero lo único que sentí era de que estaba en el error, o sea, como que me había metido en una secta o me había metido en algún sitio, pero que realmente donde yo me tenía que sentir segura era en la iglesia católica, por eso es que estaba viendo la parroquia, por eso estaba viendo las imágenes. Entonces es como que ya eso desveló totalmente todo eso que había tenido, esa confusión. Y llegamos a la casa del obispo, me acuerdo que nos había invitado otra vez a comer, y lo primero que hice yo al entrar, corrí hacia el baño, porque la crisis iba a explotar, o sea, ya era una cuestión que otra vez iba a explotar, y no quería que me vean así, y empecé a llorar en el baño encerrada, y mi compañera pues fue a verme y me dice, ¿qué pasa? Pues me pasó lo mismo que la otra vez, pero por favor, esta vez ya no me digas nada, porque lo único que te digo, si quieres ayudarme realmente, habla con el presidente de la misión y dile que quiero hablar con él. O sea, ya me quería ir directamente, no me quería. Wow. De ahí directamente nos fuimos a hablar con el presidente de la misión, y comí, creo, ya, o sea, todos empezaron a verme rara, ¿no? Y fuimos a hablar en un americano, ¿vale? Porque el presidente de la misión va con una esposa, son una pareja ya mayor, y claro, habló conmigo y pues me dijo, yo le dije la verdad, ¿no? No le dije, ay, que no sé, no, le dije la verdad, le dije, mira, es que yo creo que quiero volver a ser católica. Y entonces, yo no sé cómo le decía, ¿no? Yo todavía no soy fresca todavía, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pero no te dio, o sea, ¿cómo te sentiste al decirle? O sea, ¿estabas como nerviosa o no? Fue como que tiene que explotar ya. No, es que de verdad, o sea, es que lo dije creo que de una manera como, creo que lo dije incluso con intención porque me sentí estafada. O sea, entonces quería como fastidiarle un poco también, yo creo que en el fondo, ¿no? Porque claro, ya cuando te das cuenta, o sea, ya vas como intentando hilar cosas, ¿no? O sea, ya no es la misma tonta, pues que como, ajá, sí, sí, o sea, te das cuenta que la misión es algo muy humano, ¿sabes? Que ahí no está yo. Entonces, obviamente, si Dios te está mostrando todo eso, obviamente la única verdad que tienes es la Iglesia Católica. En mi caso, pues lo menos era así. O sea, yo tenía de dónde agarrar, o sea, yo nunca dejé mi aspecto de fe, ¿sabes? Claro. Simplemente que, claro, me había dejado llevar por toda esa confusión, ¿no? Por todo lo que me habían confundido desde un principio. Entonces, obviamente, el presidente de la misión, ¿qué? ¿Católica? ¿El demonio? No sé, me empezó a imprimir me empezó a imprimir un montón de cosas de sus profetas, que no sé qué, que el demonio, que de esto, que estás pasando por pruebas y no sé qué, no sé cuándo. Yo le dije, mire, por favor, no me dé más cosas porque yo no le voy a creer. O sea, no, ya no creo, no entiende que no creo, por favor, quiero volver a mi casa y ya está, quiero volver y ya está. Y ahí empezó. Todo eso fue, ¿cuánto tiempo tenías en Ecuador? Pues yo tenía casi, era mi cuarto mes. Oh, okay. Sí, no había pasado mucho tiempo, porque si no, ¿cuántos hubiera engañado? Sí, entonces el presidente pues quiso intentar convencerme, empezó con sus argumentos anticatólicos, que el papá y no sé qué, que hay curas homosexuales, que la pedofilia, bueno, ya empezó yo, sí, ya. Sí. Bueno, o sea, no sé por qué, no, o sea, como no le hacía caso, ¿vale? O sea, esas cosas como que se pueden argumentar, pero que en ese momento yo no quería perder mi tiempo. Entonces me mandó a casa y me dice, no, bueno, entonces como has visto esto, pues te vamos a regresar, pero no creas que va a ser mañana, vas a estar unos días, que no sé qué, que tienes que estar, bueno, ya. Entonces me mandaron a casa con mi compañera, y mi compañera me dijo, lo primero que haces, obviamente yo le agradecí, dormir en otra parte. O sea, yo para ella era como la podrida. O el demonio. Sí. Y entonces, lo peor es que
todas las noches de esa semana, que para mí era un calvario, pues obviamente ella venía a mi cuarto a convencerme de eso, ¿no? De otra vez libros del mormón y todo, que el demonio, no sé qué. Yo me había sacado esas ropas íntimas porque ya no creía, ¿qué será esto? Ya no quiero. Me puse en una rebeldía total antimormona, ¿no? Porque era lo que yo sentía en ese momento. Incluso empecé a rezar. O sea, yo siempre Padre Celestial, que no sé cómo oran ellos, pero yo empecé a rezar, le empecé a rezar a la Virgen. O sea, yo ya le había dejado de rezar 3 años a la Virgen y le empecé a rezar otra vez porque era lo único que yo creía que era verdad, ¿sabes? O sea, lo otro ya no valía, entonces yo tenía que agarrarme de lo que tenía, de lo único que en ese momento no tenía ni crucifijos ni nada porque todo eso ya lo había dejado de practicar. Pero lo único que decía, lo único que me aferra y que sé que me va a ayudar es la Virgen. La Virgen es lo que nos diferencia, ¿no? Y no se va a meter el demonio. Y le empecé a rezar a la Virgen. Y dije, Señor, por favor, madre, ayuda, porque yo creo en un colegio mariano, ayúdame, sácame de locos, porque para mí están todos locos ya, es que era horrible, porque verlos, era como verlos todo coherentes, pero luego verlos así ya de otra forma era difícil, ¿no? Sí, yo creo que también fue mucho que idealizaste a ellos como perfectos, porque tienen una estructura muy buena, ¿no? En el sentido de que quizás podríamos Sí, aprender los católicos un poco de claro, ellos en ese sentido. son perfectos hasta que no te pongas en contra de su doctrina, ¿no? Ya les Ay, saben Dios los mío. locos. Y mi compañero me acuerdo que me manipulaba, me decía, es que no, es que, o sea, vamos, que faltaba más que me diga que se iba a matar si yo no volvía a ser mormona, o sea, cosas así, o sea, hacía cosas como raras, ¿no? Me manipulaba. Y yo lo único, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, por favor, no? ¿Sabes Dios qué hice? mío. Porque ya me daba miedo, ¿no? Que me estaba todos los días que me vuelva mormona, porque no, o sea, yo creo que no era que no me podían enviar porque ellos tenían dinero, era un vuelo de Guayaquil ahí a Lima, tampoco Vale. cuesta tanto, pero que no era tanto por eso, era porque querían, creo que mi compañera intentara, porque la llamaban por teléfono, intentaban convencerme. Pero al final, como vio que no, yo lo que hice fue para que ya la cosa como que se tranquilizara y no vayan a hacerme más cosas, porque ya uno tiene miedo, ¿no? Le dije que sí, que volvía y que me iría a la capilla mormona a intentar ver que estaba confundida o algo así. Pero le dije eso para que se tranquilizara y me dejaran en Claro, paz. claro, Ya claro. como vieron así y todo, ya pues volví, viajé. Obviamente yo por dentro estaba destrozada porque para mí era como un engaño, ¿no? De esos Toda la años. pérdida de tiempo, claro. Sobre todo que yo decía, ahora lo que me espera, porque volver era como volver a tener también todo ese acoso de ellos, ¿no? De volver a mi casa, llamadas, y de verdad, ni bien se enteraron que me habían regresado a la misión, a llamarme, amigas, tenía varias amigas, tenía amigos, el chico este que estaba saliendo, venía a mi casa, o sea, mi mamá, no quiero ver a nadie, no quiero, es una secta. Mi mamá ni sabían qué cosa era secta, pero decían, sí, debe ser algo malo, seguro, pero no creo que hayas hecho todo esto solo por nada, ¿no? O sea, de hecho, Claro, mi hermano sí lo entendió bien, porque como mi hermano sí es más estudiosito, o sea, en ese momento se daba cuenta de esas cosas, ¿no? De que le habían, y además como él había ido a los evangélicos, ellos sí le habían hablado en contra de ellos, entonces él sí sabía que había cosas raras. Entonces, ok. pues claro, él me dice, sí, no hables, que te van a conocer. ¿Y cómo fue? ¿Fuiste a una iglesia católica? ¿Hablaste con alguien? ¿Qué fue lo Bueno, que pasó? cuando ya pasó todo eso, yo le dije a mi mamá, yo creo que Dios me ha dicho que tengo que volver a la iglesia católica. Y mira, no dejé, fíjate que yo he sido una persona que el día que dejé un domingo de misa, al día siguiente fui a los mormones, a sus reuniones dominicales. Y el día que dejé el mormonismo, que vine en día de semana, no vine un fin de semana, el domingo siguiente ya fui a misa. O sea, nunca dejé la misa. O sea, nunca. Wow. Nunca he dejado la misa, desde que me salí hasta que entré. Entonces fui a misa y me confesé. Me acuerdo que en ese tiempo mis padres estaban en el camino neocatecumenal y tenían un sacerdote súper estricto. Y le conté lo que me había pasado y el sacerdote creo que me exorcizó ahí porque me dijo, sácate todo lo que te han metido, ¿no? Y qué actitud diferente, ¿no? Del confesor que tuve, del camino, porque son sacerdotes que se lo toman todo muy a pecho. Pero mi párroco, en cambio, me dijo, bueno, no te sientas mal, vuelve a misa, ¿no? O sea, él creía que yo había salido pues de una reunioncita, o sea, no sabía todo lo que había pasado, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, entonces al final, ¿dónde es que empecé a conocer la apologética? Pues empecé a buscar cosas en internet, veía que todo era de protestantes, ya casi me hago protestante también, porque yo veía que los protestantes en ese sentido contra los mormones tenían muchas defensas, páginas, libros, o sea, y eran convincentes en ciertas cosas porque usaban la Biblia y
Pero luego yo decía, pero si el Señor me mostró imágenes, campanas, o sea, eran mis dudas, ¿no? ¿Por qué entonces, no? Si hubiera sido el pastor, entonces el pastor me hubiera convertido, ¿no? ¿Por qué me sentí mal con la señora? O sea, no sé si me entiendes. Entonces, todas esas eran mis dudas. Yo creo que, o sea, en mi mente yo sabía que era la Iglesia Católica, pero que tenía que buscar más pruebas, ¿no? O sea, más pruebas para sentirme más segura y sobre todo para sentirme más acompañada, porque si en la iglesia tú llegas y te dices, he salido de los mormones y te dicen, ¿qué es eso? Entonces, como tú dices, entonces no sé, o sea, entonces no he hecho nada, o sea, esto ha sido qué cosa, ¿no? O sea, son mis ideas al final. Entonces yo quería buscar que la gente me entendiera dentro de la iglesia, de que viera las cosas peligrosas en las que me había metido. Y como no lo encontraba, me acuerdo que ya me desanimaba y decía, bueno, pues seguiré así con esas dudas, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me pasó un boletín que le habían dado en la parroquia el domingo, que yo en ese domingo yo no había ido porque obviamente está en la misión mormona, y decía, hablaba de los apóstoles de la palabra, que era un grupo de la iglesia que hacía sobre las sectas y habla mormones, adventistas, protestantes. Y yo digo, es esto lo que estaba buscando. Entonces empecé y les empecé a visitar, me empezaron a dar charlas, me acuerdo que tenía que irme a 1 hora porque las hermanas estaban en el Callao, los hermanos estaban cerca de mi casa, pero las hermanas estaban en el Callao. Y yo me tenía que trasladar desde mi casa al Callao, pero a mí no me importaba, o sea, yo me iba todos los sábados, recibía las charlas, hacíamos misiones, me llevaban a parroquias a compartir mi testimonio, era muy bonito, muy fortalecedor sobre todo, porque en ese momento que tú empiezas a recibir esa formación, pero encima tú compartes también esa experiencia, tú sabes que ayudas y esa ayuda te está ayudando también a ti, ¿vale? Porque estás convenciéndote. O sea, lo que tú tienes que buscar es convencerte también, o sea, pero un convencimiento ya basado en la verdad, obviamente, pero... Y en comunidad, con el apoyo de una comunidad. En comunidad. Luego me hice catequista, también compartía con los frailes, les contaba mi experiencia, porque ellos no eran muy a la apologética, pero, sí, o sea, les escuchaban todo lo que yo les contaba, sí, que todo eso hacen, sí, sí, o sea, intentaba compartir con toda la iglesia en general que encontraba, pues sí. Y bueno, pues así es como volví a la iglesia. Y cuando me vine a España, porque yo a mi esposo lo conocí en una página, también compartí mi testimonio y mi esposo fue el que lo leyó. Creo que gracias a los mormones encontré a mi esposo. Sí, ¡Oh! fue así. Él leyó mi testimonio porque él era moderador en esa página. Y entonces él me dio la bienvenida y luego nos hicimos amigos y me ayudaba también con argumentos. Y entonces, pues así nos enamoramos. Él fue a conocerme a Perú y luego, pues ya de 2, 3 veces que fue, luego ya nos casamos y nos vinimos a vivir aquí a España. Bueno, Ay, qué yo me lindo. él ya vivía acá. Sí. Entonces, Sí. aquí he compartido mi testimonio también así. O sea, llegué y le dije, no sé, tengo el interés, tengo como la necesidad de seguir hablando del tema, aunque en España yo no veía tantos mormones, pero sí había. Yo decía, bueno, tal vez es interesante, ¿no? Entonces le empecé y dije, y me acuerdo que me contacté con sacerdotes, me ayudaron a publicar más mi testimonio y hasta ahora lo sigo compartiendo. Donde pueda hablar de estos temas, ahora obviamente hablo más temas como la nueva era, que es algo más de aquí, de Europa, de España, Sí. porque a la gente no le gusta mucho las sectas, pero hay, o sea, Eso te iba mormones. a preguntar. Yo pensaba que, bueno, por lo menos ellos no tienen la costumbre de, o sea, cuando dicen cristiano se refieren a católico y cuando dicen protestantes se refieren a protestantes. O sea, ellos lo tienen muy, muy claro, ¿no? En ese sentido de que cristiano y protestante, ¿no? Exacto. Ellos sí tienen una formación un poquito mejor que la que podamos tener en Latinoamérica, porque cuando yo era evangélica yo me llamaba cristiana a mí misma y a los católicos, pues católicos y no son cristianos, ¿no? Claro, claro. No, sí, Sí. sí, nosotros obviamente tenemos esa separación, decimos, ¿no? O sea, no, acá el cristiano es católico, o sea, siempre van a decir católico, el cristiano es el católico, y como tú dices, ¿no? El que sería el evangélico sería el protestante. Exacto. Pero la Exacto. diferencia, fíjate, yo te lo digo porque tú que has pasado por la iglesia evangélica, Uh-huh. aquí los evangélicos, por lo menos lo que llamaremos evangélicos, porque hay otros protestantes más antiguos, ¿no? Los históricos, anglicanos, esos también hay, pero muy poquitos. Lo que es, digamos, la representación aquí del protestantismo, vamos a decir, es el evangélico, ¿no? El evangélico o el pentecostal, ¿no? Son los dos ramas que más, vamos a decir, tienen feligresía con respecto a otros grupos, a sectas y a la Iglesia Católica, ¿no? Son los que más representantes tienen miembros, porque, bueno, hay mucha gente de Latinoamérica que ya practicaba esta fe en nuestros países, viene aquí y sigue practicándolo. Entonces, Claro. más lo que hay aquí, se suma todo eso, pues obviamente son más miembros. Entonces, ¿la diferencia qué es?
quizás no todos, pero que la gran mayoría son más ecuménicos. O sea, son más respetuosos con los católicos. O sea, no es el trabajo de ellos, no es proselitista. No es como allá, que yo te digo porque yo tengo una vecina tengo una vecina que es evangélica, cristiana evangélica, y cuando yo fui le llevé cosas que estaban mal y no sé qué, y yo me estaba convenciendo. Y yo no fui a hablarle nada de esto, pero ya me estaba convenciendo. Pero, o sea, así como aquí es un poco complicado. O sea, la gente es más respetuosa. O sea, los evangélicos son más ecuménicos. Y yo he tenido tengo incluso una seguidora en Instagram que es de una iglesia de Galicia, y a veces le da likes a lo que no, no es virgen, y le da likes a cosas de la Biblia, cosas así. O sea, que no ven ese anticatolicismo, ¿no? O sea, yo Sí, creo se que acá sienten más unidos con sí, la se sienten, causa de... Ujú. sí, pero yo creo que se sienten primero porque somos menos. O sea, aquí lo que prima es la increencia. O sea, aquí lo que prima es el anticristianismo en general. Entonces, cuando hay cosas que se hacen unidos con ellos, o sea, buscamos unirnos con ellos, ¿no? O sea, con los evangélicos. Claro. Incluso en las televisiones, acá hay una televisión que es televisión española, te emite la misa, pero luego después te emite también su culto. O sea, juntan un poco la parte cristiana, vamos a decir, ¿no? Porque realmente cosas en común tenemos, Más ¿me cosas entiendes? en común en el No nos sentido de estamos la sociedad, quitando, por lo menos. exacto, como que no nos estamos quitando la gente, ¿sabes? O sea, yo creo que ellos no les pasa tanto de convencer católicos como allá, porque yo creo que allá la gente es más creyente y normalmente es católica, pero aquí el evangélico yo creo que convence más al ateo o más al enfriado, ¿no? Es el súper enfriado, al católico enfriado. Entonces ellos se trabajan de una manera como si yo voy por mi lado, tú vas por el tuyo. O sea, no, son más respetuosos, no van al que es católico creyente como que le respetan más, ¿no? No están, hombre, si te dejas, sí, obviamente, si te empiezas ya demasiado, porque yo un día le dije a mi marido que yo quería aprender el tipo de predicación de las pastoras, ¿no? Porque las pastoras se manejan como una predicación, cosa que no lo veo, aquí casi predicadoras mujeres no hay, no les gusta la predicación y a mí me gusta predicar. Y me dice, sí, ya, ándate a hacerte un curso de homilética de oratoria, bueno, homilética con lo que Sí. una pastora luego ya te mete a hacer una iglesia. No, pero si son Ay, Dios. ecuménicas, le digo, sí, sí, muy ecuménicas, me dice ya. No, no, Wow. que me voy a ir yo, no, no. No, que si No, eres un pero sí, sí he visto incluso sacerdotes católicos escucharlos porque tienen un manejo es escénico, ¿no? diferente, es diferente. Claro, es que es diferente y son más tirados a la prédica, entonces, claro, yo te digo porque a veces escucho chicas evangélicas, o sea, hijas de evangélicos o que tienden a esa predicación, y como se han criado de padres evangélicos, me encanta cómo manejan la Biblia y esa naturalidad, ¿no? Yo estoy ahí, a ver, o sea, yo un poco ya Sí. por la apologética lo manejo, pero esa natural, ellas no hacen apologéticos, ellas hacen como la interpretación de la escritura, incluso muy bien interpretado, o sea, que coincide con lo que hacemos, porque si no hacen apologética, yo creo que hay muchas cosas que se parecen a nuestra interpretación, o sea, que está bien, ¿vale? Ahora, el problema viene cuando ya hacen apologética, ¿no? Porque ahí ya ellos hacen su apologética y choca con lo nuestro. Los ataques. Ujú. Exacto, pero si tú ves, por ejemplo, una joven que es evangélica y que le gusta predicar, pues al final dices, wow, qué bonito, y tiene muchísimos, o sea, tiene muchísimos seguidores, y acá ningún católico tiene tantos seguidores como ellos, No. porque obviamente no es el mismo manejo, no, o sea, no te llega al corazón, ellos lo viven, o sea, no sé, yo no creo que todo sea de un carácter tan proselitista, yo creo que en el fondo también muchos son gente creyente, o sea, de naturaleza, o sea, son gente que lo vive, simplemente como tú dices, ¿no? Que en la Iglesia Católica no han visto eso, no han visto esa verdad, pero a mí También puede ser aprendido, Yasmín. Te digo porque he tenido una experiencia un poco medio extraña. Hace poco, no voy a decir cómo, dónde, pero estaba en un medio evangélico. yeah. Y el muchacho hace una oración hermosa, Yasmín. O sea, yo casi lloro porque era una oración la más profunda, la más sentimental, una cosa maravillosa. Y dije, wow, el Espíritu Santo lo ha iluminado, qué maravilla. Y en eso me acerco a él porque tengo un problema, una situación, y le explico, tengo esta situación, eh, podría ser tal cosa, no quiero explicar exactamente porque no quiero poner a la persona Ya, no, sí, aquí sí. en el, ajá, y me dijo, ok, o sea, acabado de rezar, acabado de orar y iluminado, entonces yo digo, no sé si creerte tanto, ¿no? O Claro. sea,
Claro, que yo creo que también puede ser la hipocresía. Lo que pasa es que, claro, tú lo ves ahí todo muy digital, todo muy preparado y dices, wow, ¿no? O bueno, o de repente se lo saben manejar mejor el marketing, ¿no? O sea, quizá a nosotros también nos falta prepararnos más. Sí, Nos falta hay que prepararnos más. aprender de todo Hay lo que bueno que mirar ellos un tengan. poco. Sí, hay que mirar un poco, puede ser que algunas, pero también hay gente que obviamente lo hace con convicción. Unos Por harán supuesto, hipocresía, como también en la iglesia hay tanto hipócrita por igual, supuesto. pero que también lo hacen. Pero bueno, era lo que me llamaba la atención de que yo le digo a Jesús, se debería, tanto que se habla de la figura hoy en día de la mujer en la iglesia, obviamente el sacerdocio, esas cosas, pues, ni hablar, pero sí es cierto que también nos falta, yo creo que un poco de apertura, tanto del clero como de los varones en la iglesia, de que la mujer también predique, de que la mujer también aporte, ¿sabes? Y no llegue a esos puntos, porque yo te digo que acá hay teólogas que se dicen teólogas y encima son feministas. O sea, no llegar a esos extremos, ¿no? Simplemente una prédica, como te digo, de fiel, de feligresa, de esto, ¿no? Pero que la mujer también tenga ese interés por lo religioso, que no se vea esto algo muy del sacerdote ni algo muy del varón, sino que también sea la mujer la que pueda ayudar en ese aspecto, ¿no? O sea, Por más allá de supuesto. una simple catequesis, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, en eso. Bueno, pues ya creo que ya te he Sí. contado ya Ay, muchas gracias, Yasmin. espero haber, Ah, vamos a decir, respondido a ciertas dudas, ¿no? Sobre los mormones y yo creo que he asustado lo suficiente como para que no se vayan a volver. no, Yasmin, ha sido maravilloso. Sabes que ha sido tan interesante. Estaba enganchadísima escuchándote con atención porque de verdad que Si quieres por muchas interno me cosas. puedes preguntar más cosas, ¿eh? Porque Sí, si no claro que sí. es largo. Ya. Yasmin, mil gracias. Un abrazo fuerte en Cristo y María. Te queremos mucho y muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a vosotros y pues que sigáis evangelizando y dando a conocer estos testimonios o estas experiencias de vida que ayudan pues a fortalecer nuestra fe. Adiós. Gracias. Bye.